Pero bueno, después hablaremos al respecto. Quiero seguir hablando con Facundo Albanesi acerca de un punto que se disparó. Ya no recuerdo quién lo dijo, pero sí recuerdo que uno de los jugadores, ya con cierta experiencia, retirado, dijo hace muy poquito que los chicos no ven partidos completos. Que hoy todo se ve en resumen de YouTube, en lo que son los compactos que se ven en todos lados, que todo les llega de manera muy dinámica y nadie se sienta a ver un partido, o los chicos por lo menos no ven muchos partidos completos y la dinámica del equipo en el partido completo, que a veces insistía este jugador, que no recuerdo el nombre, que era muy importante. ¿Considerás que es importante que el jugador joven vea fútbol, vea partidos completos y extraiga de ahí los conceptos? Sí, es vital. Es vital porque en el lapso de la formación vos estás viendo semanalmente, quincenalmente, mensualmente, anualmente, un montón de situaciones donde todos los jugadores llegan a un determinado desarrollo en la competencia. No todos llegan equilibrados. Es decir, unos tienen etapas de maduración más temprana, otros un poco más tarde, y así sucesivamente, hasta que se fijan en determinados parámetros para poder emplear ese desarrollo que van incorporando, que puede suceder en una jugada. Por eso te digo que es vital que observen todo el desarrollo del partido, porque vos a veces lo que no ves durante los primeros 20 minutos lo podés ver durante los 30 minutos, a los 40, los podés ver a los 20 del segundo tiempo. Es decir, una acción, una determinada jugada que vos le fuiste enseñando al jugador en un determinado momento o en un determinado pasaje de su vida, él lo va a poder ver relacionado. Si ves solamente el compacto o la parte reducida o los goles o las mejores jugadas en 10, no te digo, no llegan ni a 10 ni a 15 minutos. No, o sea, no. los compactos llegan en un proceso de 3 a 5 minutos máximo. Entonces, pero en el desarrollo del arco de 90 minutos se ve un montón de cosas donde el jugador puede comprender cuándo jugar con la pelota, cuándo jugar sin la pelota, cuándo entender dónde pararse, cómo entender los recorridos y las trayectorias de tiempo y distancia, de la velocidad para cortar o de la velocidad preventiva para quedarme en la posición, cuándo asociarme, cuándo no asociarme, cuándo tengo que comunicar verbalmente con un futbolista para orientarlo dentro del campo. O sea, si el jugador no observa todo lo que sucede, no solamente con tu propio equipo, sino con el rival en el arco de 90 minutos, se está perdiendo de una riqueza material vital y elemental para poder usufructuar el día de mañana. Y entonces, esto pasa no solamente en el fútbol argentino, pasa en el fútbol mundial por el avance de la tecnología. Ahora, todo depende del entrenador y del formador, ¿no? Que en este caso le quiera hacer llegar un mensaje al futbolista, porque al jugador vos lo podés desgranar cuando él te dice, sí, yo vi el compacto, las mejores jugadas, y vos le podés decir, ¿qué pasó en el minuto cuando el entrenador tiene el partido en la cabeza, lo tiene muy fresco? O sea, ¿qué pasó con usted en una jugada X en el minuto 20 o 25, cuando usted vio si tenía el compañero libre a la derecha o a la izquierda o tenía una línea de pase y no lo hizo? Y mayormente el futbolista te va a responder que no lo vio, que no lo sintió o que no se recuerda. Claro. Y eso es ¿por qué? Porque la comprensión mental del futbolista no está abocada pura y exclusivamente al juego y a todo lo que sucede, sino que se va quedando con fracciones, porque es más fácil recoger la información fraccionada de todo lo mejor, pero no todo lo mejor es lo que te hace crecer. Lo que nos hace crecer es la gran sumatoria de errores que vamos cometiendo en los partidos, en los entrenamientos, en las competencias nacionales, en las competencias internacionales, para que el jugador pueda alcanzar la élite o no. Es muy difícil hoy en día mantenerse en un fútbol súper y ultra competitivo, muy profesional, ¿no? Ahora, yo soy de la idea de que a los futbolistas hay que ayudarlos a pensar y no tanto a mirar, sino como a observar. Porque si uno observa, puede aprender de los pequeños errores para no cometer grandes errores. Porque mirar podemos mirar todos, pero observar son muy pocos los que pueden observar para corregir. Uh-huh. Y eso es vital, lo decía Johan Cruyff, que él
él no miraba el partido, él lo observaba, y en la medida que él observó pudo formar el Dream Team, que si él lo hubiese mirado se hubiese quedado con un montón de imágenes parciales y no completas de un partido para hacer una globalidad de un fútbol que fue, bueno, él participó de la Holanda, que era el fútbol total, por así decirlo de alguna manera. Claro, bueno, ese es un concepto que siempre, o sea, cuando se disparó ese concepto me pareció interesante porque, claro, me puse a pensar yo que cuando era chico tenía que mirar los partidos o mirar los partidos en ese momento porque después veía un compacto, no agarrabas nunca más al partido y si no veía los goles tampoco tardaba en llegar la información, digamos, y no teníamos YouTube para poner y ver los partidos, sino que nos sentábamos a ver partidos y disfrutábamos de ver partidos, y eso un poco también se ha perdido en la dinámica también, porque tenés 700.000 partidos por semana, ¿no? Y todo se televisa, entonces tampoco te puedes sentar a ver todo, ¿no? Para el jugador es muy difícil, por eso hay que elegir también. Bueno, en el bloque anterior hablábamos de una asociación de fútbol de X país que baja una línea y trabaja en los clubes a su vez la línea que quiere el club en base a ese trabajo. Pero también me imagino muy ardua la tarea de trabajar con cada jugador esas cosas, por esto que marcábamos antes de lo variable, sobre todo en Europa, que son las nacionalidades, el tipo de futbolista y demás. Aquí vemos mucho en la Argentina que a veces, qué sé yo, jugadores que terminan siendo 9 empezaron como arqueros, ¿no? ¿Y cómo es ese paso para que uno se dé cuenta que el que está atajando, en realidad, por ahí no es tan bueno atajando, sino que tiene otras virtudes que le pueden permitir en un futuro ser un mediocampista, un defensor, un lateral, un extremo? ¿Cómo se va trabajando eso y tratando de ver cuáles son las características que el jugador puede explotar en un futuro, ¿no? Te lo decía recién, y ahora te vuelvo a hacer hincapié, o sea, pasa por la observación, Rodrigo. Claro. Es decir, la observación y el entrenar continuamente con el futbolista. Yo, por ejemplo, entreno, te diría, no te digo casi a la par, pero en un 90% trabajo con el jugador, hago todos trabajos específicos de campos puntuales, por líneas horizontales, por líneas verticales, trabajo con grupos separados, donde vos vas observando y detallando las capacidades individuales y colectivas o por zonas relativas de los futbolistas para saber dónde se pueden desempeñar mejor. Entonces, esto es una tarea muy, muy ardua, porque yo, por ejemplo, convivo con un montón de nacionalidades, con un montón de lenguas, y tengo que tratar de hacer llegar un mensaje para que el fin sea uno solo. Es decir, tratar de jugar como el entrenador tiene su idea de imponer y de implantar el campo en el juego. Es decir, si querés un equipo que tome la iniciativa, claro, si querés un equipo que presione, si querés que sea un equipo que especule y que sea contragolpeador y que sea defensivo. Es decir, en mi caso particular yo soy no un precursor, no me malinterpreten, propongo la iniciativa. Claro. A mí me gusta que el jugador tenga la iniciativa, y para que tenga la iniciativa tiene que saber controlar la pelota, saber pegarle, saber pasar, saber asociarse, entender los pases entre líneas, entender el fútbol colectivo, saber cuando rápidamente cuando leen en una cancha dónde se dan los duelos, un 3 contra 3, un 4 contra 4, un 2 contra 1, un 3 contra 2, es decir, con superioridad y con inferioridad numérica, dentro del campo de juego que juegan 11 contra 11. Es decir, es todo un conjunto y un cúmulo de cosas que yo tengo que ir desgranando. Por eso te decía que la formación es tan importante, ¿no? Desde los chicos que van desde los 10 años hasta los 18 y hasta los 19, es decir, que hay un lapso de entre 8, 9 y 10 años de formación pura, formación pura para que el futbolista lo veas, lo que hacen en el fútbol español, en el fútbol alemán, en el fútbol inglés, en el fútbol francés, el fútbol italiano, que ha evolucionado mucho también. Es decir, que comprendan puntualmente cómo se juega en equipo. Y para jugar en equipo, ¿no?, hay que distinguir lo que vos me decías, lo de las posiciones. Lo de las posiciones te lo va indicando el futbolista en cada entrenamiento, dónde se acomoda mejor. O, por ejemplo, puede tener la tendencia, muchos de estos jugadores que yo te decía que han llegado a selecciones, han arrancado en diferentes posiciones.
te puedo nombrar de varios chicos que hoy uno está ya debutando en la selección italiana ahora próximamente, arrancó jugando como extremo por izquierda y debido a su estatura y a sus condiciones técnicas termina jugando como lateral por izquierda con unas condiciones terribles. También te puedo señalar hoy un central que está debutando en la selección turca, en la selección mayor, como primer marcador central, y él arrancó jugando como un número 8, es decir, era un volante por derecha. Es decir, después sus velocidades, sus cualidades técnicas, sus cualidades conceptuales, físicas, tácticas, te van marcando en la posición donde pueden rendir más. Uh-huh. Y para que vos te des cuenta dónde pueden rendir más, existen las etapas de prueba y error, que son durante los entrenamientos y durante todas las etapas de formación que te marqué. No en primera división. En las etapas de formación hay que descubrir dónde el jugador va a terminar jugando finalmente. Bien, bueno, ¿todo esto es aplicable en la Argentina? ¿Cómo ves el fútbol argentino? Yo creo, Rodrigo, yo tuve la suerte y el privilegio de trabajar acá en Mar del Plata, en Cadete de San Martín y en Aldo Civi, e independientemente de mucho de los inconvenientes o de los pormenores con los que te encontrás en el fútbol argentino, que son de público conocimiento, o sea, de un fútbol a lo mejor que no está organizado de la mejor manera posible, de que nos faltan elementos, de que nos faltan canchas, de que nos falta una estructura organizativa adecuada, pero de que existen muy buenos formadores. Lo que hay que hacer es volver a compenetrarnos, juntarnos, porque yo ese trabajo que desarrollaba y que lo potencié en Basilea, rodeado de muchos formadores de muy buena performance, de muy buena calidad, como digo también que aquí en Argentina existen, con la diferencia de que allá trabajamos en equipo y aquí a mí me costaba mucho trabajar en equipo, porque es una sociedad argentina que exalta el individualismo y no lo colectivo. Pero yo pude aplicarlo. Lo pude hacer en Cadete de San Martín, lo pude hacer en Aldo Civi, con un montón de cosas significativas que te marcaban la diferencia entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano. Lamentablemente, por diferentes causas, no lo pude continuar, pero en Argentina es factible de hacerlo. Es solamente que tenemos que mancomunarnos, sentarnos todos, debatir una idea de cómo queremos entrenar y de cómo queremos jugar, y de que nos despojemos, ¿no?, de creernos que somos los dueños de la verdad cuando no lo somos, ¿no?, y de compartir, ¿no?, y de ampliar todos nuestros horizontes y todos nuestros conocimientos en pos de una mejora del futbolista, y no de que cada uno después se atribuya, yo descubrí a tal, yo descubrí a fulano, yo descubrí a mengano. Ese no es el problema. El problema acá radica en sentarnos, armar una tarea conjunta, darle una organización, darle una estructura, porque el talento y el futbolista, sea en los formadores y en los jugadores propiamente dicho, existe. Es decir, se puede hacer, pero hay que remangarnos y hay que trabajar a conciencia, que es lo que he venido haciendo en Mar del Plata cuando estaba aquí y en los últimos 10 años que llevo trabajando en Europa. Uh-huh. El único secreto que yo conozco es lo que me han enseñado mis padres, Rodrigo, y mis abuelos, es trabajar a conciencia la mayor cantidad de tiempo disponible, con viento, con frío, con lluvia, con nieve, con 20 grados de calor, con 20 grados bajo cero. Es trabajar, entrenar, repetir, prueba de error y acierto, hasta que se descubra la virtud de la naturaleza de que el futbolista se puede imponer por condiciones propias y naturales, claro, con decisión propia. Uh-huh. Se puede lograr. Bien. Bueno, ¿y tu futuro dónde lo ves? ¿Qué vas a hacer en los próximos meses? ¿Qué tenés pensado? ¿O hacia dónde te gustaría ir? Que es otra cosa, ¿no? Después eso, el te gustaría es muy condicionante y capaz que no terminas allí, está claro. Pero ¿dónde te gustaría ir? ¿Dónde te gustaría estar? Y mira, en este momento estoy descansando un poco, Rodrigo. Fueron los últimos 10 años de una intensidad muy elevada. Vivía no solamente entrenando, como te decía, con diferentes jugadores de todas las características y nacionalidades, sino que vivía viajando por toda
toda Europa y el mundo, compitiendo, observando, debatiendo con otros entrenadores. Vengo de estar en clubes importantes donde me recibieron, donde pude charlar con entrenadores de prestigio y directores deportivos de prestigio, que te siguen abriendo la cabeza, porque yo soy un inconformista, claro, ¿no? Donde quiero continuar aprendiendo de todos aquellos con los cuales pueda aprender. O sea, uno puede aprender de un entrenador de una categoría formativa, así como un entrenador de primera línea, siempre y cuando tengamos la apertura mental de poder retransmitir todo eso y de que se permita. Así que estoy descansando y viendo el rumbo que voy a tomar. A mí me encantaría poder desarrollar un proyecto interesante acá en Argentina, para poder volcar toda la experiencia, todos los conocimientos, pero yo no sé si están dadas las condiciones para que pueda hacerlo. De lo contrario, tendré que volver a armar mis valijas y bueno, seguir con un futuro, con un rumbo en Europa, en algún país de punta, donde pueda seguir creciendo, donde me pueda seguir desarrollando, porque yo en este momento, por ejemplo, por ahí puede resultar para la audiencia algo que querrá decir, ¿no? O sea, estoy desestructurando mi mente para volver a armarla, es decir, para todos los conocimientos que incorporé, tratar de asimilarla de acuerdo a el país en el que me toque enseñar, ¿no? Cómo poder volcar los conocimientos, porque es tanta la carga de información que he podido asimilar en todos estos años de experiencia, que estos conocimientos hay que dosificarlos. Es decir, ¿qué te quiero decir? Que pasa hacia mi persona y hacia el futbolista. Si me tocara trabajar en el ámbito del fútbol argentino, sé que en una semana, en 15 días, en un año, no podría volcar todos los conocimientos que yo tengo. Es decir, mi trabajo se ve en la distancia, en los años, ¿no? No conozco otro secreto. He pasado por federaciones que trabajan de esa manera y que el fruto es así. El trabajo se ve con el correr de los años, y no en el arco de 15 días o 20 días. Entonces, ese proceso de desestructuración por el cual estoy pasando hacen de que aflore un montón de cosas que tenía en mi mente, por el cual soy una persona que le encanta escribir, sigo armando entrenamientos, sigo proyectando, me encanta compartir, me encanta debatir. De hecho, lo hago con mis amigos o con quien se quiera acercar o con quien se quiera juntar. Yo no tengo ningún problema, yo soy muy abierto, simplemente que donde no me llaman yo no participo. Claro. Pero si no, de lo contrario, no tengo ningún tipo de problema, porque en esto yo soy un aprendiz. Voy a ser un aprendiz toda mi vida. No me considero ni maestro, ni profesor, ni nada que se le parezca. Soy un aprendiz que está todos los días tratando de incorporar conocimientos de cualquier persona, ¿no? Que esté abierto a transmitir y a retransmitir un mensaje para el futbolista. Yo tengo bien en claro que trabajo para el jugador y para el futbolista. Yo no trabajo para mí. Por eso la satisfacción, te decía, que viene del lado de los futbolistas ahora que se están pudiendo asentar en determinadas selecciones o en equipos de primera línea en Europa, ¿no? Lo que comprueba de que mi trabajo, y me deja contento de que un granito de arena he aportado. Uh-huh. Es decir, yo trabajo para el futbolista, sigo mi trabajo, amo la formación, y es la tarea que quiero seguir haciendo, porque es una tarea que me ha descubierto en mí mucho amor por la tarea, mucho amor por el aprendizaje, y no es una tarea fácil de realizar, Rodrigo, porque hay que estar muy preparado para enseñar. No todos podemos enseñar, uh-huh, ¿no? Es decir, todos podemos entrenar, pero no todos podemos enseñar. Para enseñar hay que tener una capacidad muy especial, una capacidad intelectual y profesional y honesta y de ética muy importante, para saber de que no me interesa el resultado del domingo. Es decir, voy a la cancha y el equipo seguramente que dirijo va a salir con la peyorativa de
vamos a salir a jugar, vamos Claro. a tratar de imponernos y a tratar de que el partido, o sea, lo puedan ganar, lo van a ganar los futbolistas. Pero en el caso de que el rival sea mejor, juegue mejor, te dé una lección, te deje un aprendizaje, hay que ir a felicitar al otro entrenador y a los otros jugadores porque te sigue enriqueciendo. Claro. De eso se trata el juego, ¿no? De hecho, se trató, de lo que te estoy diciendo, de hecho se trató todo el aprendizaje de España hasta que España explotó en el año 2008. Ujú. Después explotó Inglaterra, Alemania, Francia, Italia. Es decir, tiene que haber una dosis de formación muy, muy importante, de un caudal muy grande, para que todos los entrenadores y todos los jugadores nos podamos nutrir, ¿no? Y darles el espacio al futbolista, que es el actor principal dentro de un campo de juego, sea en la formación y sea en el primer nivel, en la elite mundial. Claro, bueno, mientras tanto te han invitado y siempre estás cerca de una amiga de la casa como Victoria Zuluaga, que va a hacer su trabajo en el verano aquí en Mar del Plata, que es una gratísima noticia. Y bueno, lo hablábamos fuera del aire también, que el fútbol y el hockey comparten varias cosas. Todavía no vas a estar ahí participando, pero estás ahí apoyando, digamos, la iniciativa. Victoria es una gran amiga, una excelente amiga. También conozco a su novio, que es Lucas Longo, que Sí. lo tuve como jugador en Aldo Civi, que pintaba para crack, pero bueno, por después determinadas circunstancias de la vida él se fue derivando hacia otro lado, pero son crack los dos como personas. Victoria es genial, ha hecho muchísimas cosas por otro deporte que hoy tiene una difusión muy importante, que es como el hockey. Ha participado con las Leonas, ha jugado todo lo que ha jugado, hasta una Olimpiada donde ha representado al país, y hoy Mar del Plata tiene el privilegio de tenerla a ella acá en Mar del Plata, y en el verano va a volcar sus conocimientos en un campus que va a desarrollar, y de hecho cada vez que nos juntamos terminamos hablando del deporte en sí, Claro. ni siquiera del hockey y del fútbol, porque nos une. Hay tantas similitudes entre el hockey y el fútbol que nos permite hablar desde el respeto, desde la educación, desde la admiración recíproca, ¿no? que yo tengo por ella, y bueno, y ojalá que se la sepa también valorar, porque es una persona que ha recorrido el mundo también, que viene de jugar en Europa, y que ojalá que Mar del Plata le abra las puertas para que pueda desarrollar un trabajo importante debido a la gran capacidad que ella tiene. Es algo que como ciudad debemos trabajar, debemos mejorar puntualmente. Facundo, un placer recibirte y bueno, estaremos atentos a tu futuro, a tu destino. Te comprometo cuando quieras, cuando tengas ganas, a escribir alguna columna para marcadeportiva.com. Serás bienvenido, nos gusta volcar esos conceptos. Lo hemos volcado en su momento con Juan Ferulaires, aquí en nuestro espacio, conceptos puntuales del fútbol que por ahí nos ayudan a pensar un poco mejor el juego en definitiva, ¿no? Va a ser, así que, perdón. sí, no, decime. Va a ser un placer, Rodrigo, no hay ningún problema, contá conmigo en lo que yo pueda humildemente aportar para la sociedad y para el mundo futbolero, no solamente de Mar del Plata, sino de la Argentina. Va a ser un placer. Bueno, gracias por acercarte, por tomar favor. unos mates y compartir un poco de tu experiencia, que es muy enriquecedora para todos. Gracias. El placer es mío. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Facundo Albanesi con nosotros en la 99.9. Nos vamos a la pausa. Faltan 10 minutos para las 6 de la tarde. Tenemos mucho todavía, Alvarado, Aldo Civi. Ya está Lucila Moriniego para hablar de tenis.